cuadráticas son aquellas que tienen una forma de parábola. Y la función cuadrática, pues sencillamente la conocemos como x al cuadrado. Esta es la parte más, digamos que elemental. Si tú graficas esta expresión, tú tienes una parábola que pasa por el origen. Recuerda que el origen siempre va a ser 0 con 0 o la intersección entre x y y. Y tendríamos algo parecido a esto que estoy dibujando. Muy bien, si te fijas, esta parte no abarca la parte negativa, porque al ser una potencia par, todos los valores negativos se van a hacer positivos. De acuerdo a la ley de los signos, pues la multiplicación de menos por menos siempre va a generar un positivo. Si tú quieres hacer una tabulación, que es para detectar las coordenadas, cuando tú tienes un valor de x, supongamos que lo tenemos del D3, recuerda que este va a ser el eje x, el horizontal, y f de x, que es y, ya lo platicamos, es la vertical. Entonces, si tú lo elevas al cuadrado, pues sería 3 al cuadrado, pues son 9 positivos, 2 al cuadrado, pues son 4, 1 al cuadrado es 1, 0 es 0, menos 1 al cuadrado, aquí te va a quedar el 1. Este negativo se anula por la ley de los signos. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Bien, hay ocasiones en las que la parábola está apuntando hacia abajo. A esto se le llama concavidad. Indica la dirección que tiene la parábola, es decir, está hacia arriba como especie de domo o está hacia abajo como la que estamos viendo en este momento. Es una concavidad hacia arriba, porque es como indican, estas expresiones lo están indicando. Para que fuera cóncava hacia abajo, tiene que tener la característica de que esta expresión sea negativa, es decir, te indique una menos x al cuadrado, y lo que va a ocurrir es que va a ser la misma situación, pero algo así. Aquí sería cóncava hacia arriba. ¿Por qué podemos indicar que esto realmente es cóncava hacia abajo? A lo mejor vas a decir, pero la ley de los signos no permite que la multiplicación al cuadrado de dos factores negativos permanezca negativo. El punto es que este signo se encuentra fuera de la operación cuadrática. Digamos que queremos resolverlo nuevamente en esta tabulación. Al tener la expresión lo siguiente, que sería menos, el negativo fuera, 3 elevado al cuadrado. El 3 es positivo, pero se queda como menos 9. Sería menos 2 al cuadrado, sería menos 4. Este negativo no va a estar afectado por la potencia. Por esa razón está ocurriendo esta situación. Si tenemos esta expresión, por ejemplo, al cuadrado, aquí te va a quedar menos 1, porque este sí se va a hacer positivo, pero va a seguir quedando de esta manera. Y el negativo va a seguir afectando el producto. Entonces, cuando el negativo se encuentre indicando la expresión o la función de x, vamos a tener que identificar que va a ser cóncava hacia abajo. En este caso, la positiva pues va a ser de esta forma y la negativa así. Muy bien, otro punto importante. Si tú continúas anexándole, o más bien la función tiene más partes, supongamos que tenemos x al cuadrado más 2. X al cuadrado más 2 ya no va a pasar por el origen, es decir, ya no va a pasar por este 0 con 0. Este 2 hace la función como lo hicimos en el caso de las funciones lineales. Me está indicando la coordenada en el eje de las ordenadas, es decir, dónde va a cortar en Y. Entonces va a cortar en este 2, pero al ser cóncava hacia arriba, pues va a ser la misma parábola, simplemente se va a ir moviendo 2 unidades, puesto que aquí lo estamos indicando. Si esto te lo indicara a la parte de hacia abajo, por ejemplo, menos 2, algo así, pues entonces es la misma situación, pero va a ser una parábola que corta en menos 2. Siempre va a ser esa situación. Aquí pasa algo importante también. Esta potencia puede ir cambiando. Siempre que la potencia sea par, cuando n es exactamente par, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, no importa, puede seguir creciendo. Va a tener la misma forma, nada más va a ir cambiando un poco, se va a ir haciendo más achatada la parte del vértice, pero la parábola va a seguir siendo muy similar. ¿Okay? Cuando n es impar, 3, 5, 7, 9, cuando va a ser impar, la parábola se corta y una mitad va en sentido contrario a la otra. ¿Cuál es el caso de ese tipo de funciones? Por ejemplo,
si tenemos a y es igual a una x cúbica, estoy viendo claramente que n es impar, entonces va a pasar por el origen, pero hace algo así. ¿Ok? Pasa por el origen, pero esta curva, en vez de que continúe por este lado como es una parábola cuadrática, corta hacia la parte de abajo. Y va a permanecer en esa forma o muy similar para cada n impar. Por ejemplo, una x a la 5 va a ser muy parecida, pero esta parte se va a hacer un poquito más chata, que es la parte de donde pasa por el origen. Esta parte es la que va a ir cambiando de una forma muy pequeña, muy corta. Conforme vaya avanzando la potencia, puede ser a la 7, a la 9, a la 11, a la 13, a la 15, siempre que sea impar. Simplemente la diferencia cada vez se va a hacer más mínima, pero la forma general de la gráfica va a ser la misma. Eso es muy importante, puesto que este tipo de funciones lo vemos muy común en polinomios. Así que ya podemos comprender si tenemos una x a la 4, a la x a la 5, más 4x menos 8, ya va tomando diferentes formas. Claro, hay más situaciones que también podemos ver en una función cuadrática. De hecho, la fórmula general de una ecuación cuadrática es un polinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Si te acuerdas, este es un trinomio, está cumpliendo con una cuadrática y podemos encontrarnos con polinomios de más términos. Pero eso vamos a verlo en un video que va a ir tomando la expresión. Y ahorita volvemos al pizarrón. Bien, vamos a hacer un ejemplo aquí en el software de GeoGebra para que vean qué forma va teniendo las funciones. Rápidamente, si tú graficas una función lineal en la parte de entrada, si tú pones nada más una x, como lo expliqué en un video anterior, es simplemente, esta es una función identidad. Tiene las mismas distancias para el lado izquierdo que para el lado derecho y aquí siempre arma un ángulo de 45 grados. Si tú le vas dando valores más a la función, por ejemplo, x menos 2, pues es exactamente la misma línea, pero pasa por menos 2. Recuerda que ese es el eje de las ordenadas. Igualmente, si lo haces en forma positiva, de esa forma vemos que pasa por más 2. Bien, pero la cuadrática, la voy a poner en la parte de abajo, es x con potencia cuadrada y es lo que les explicaba hace un momento. Esta es la parábola y es cóncava hacia arriba. Pasa por el origen. Muy bien. Si yo le pongo menos al inicio, es decir, menos x cuadrada, es cóncava hacia abajo y pasa por el origen. Ok, lo dejamos positivo. Si yo le pongo x cuadrada más 2, es la misma parábola, pero corta en el eje 2, en las ordenadas. Recuerda que este es donde va a cortar. Si le ponemos menos 2, pues es la misma, pero corta por menos 2. Cuando decimos que tiende a infinito, es que si tú amplías la gráfica, pues no va a tener final. Se va a ir ampliando, pero no va a tener final, es infinita. Hacia la concavidad hacia arriba es infinita. Pero el límite en el eje Y va a ser únicamente hasta menos 2, lo estamos indicando aquí. Es decir, esta función no va a tener dominio de menos 2 hacia abajo. Bien, cuando tenemos una x cúbica, entonces esta de aquí, es la forma que tiene. Te fijas, es la parábola pero cortada. Cualquier potencia impar va a ser la misma forma, simplemente va a ir cambiando la forma. Mira, vamos a poner una x quinta. X quinta, vamos a poner una x séptima, te fijas, una x novena, onceava, treceava, 15, y aquí le puedes seguir. Es muy parecida a la forma, pero esta expresión, esta parte de aquí se va achatando. Eso es todo lo que va a ocurrir, pero es la misma forma en todas las potencias impares. En las pares, que es la parábola, esta es la parte que se va a ir achatando. Mira, una x cuadrada, x cuarta, x sexta, x 8, x a la décima, x a la 12, x a la 14. Esta parte es la que se va a ir achatando, pero la forma en general es la misma. Bien, así son las funciones con potencia x a la n. También tenemos otra expresión y aprovecho de una vez que estamos ahorita en GeoGebra para ver la forma de las raíces. Por ejemplo, una raíz cuadrada, aquí se escribe como SQRT,
y vamos a poner una X. Esta es la forma de la raíz, es una forma pues un tanto extraña, pero al final de cuentas pues es la forma que tiene. Es infinita para el lado positivo de la X, no tiene final. Pero como una raíz cuadrada no acepta en el campo de los números reales valores negativos dentro de ella, por eso no abarca este espacio. Tú pones una raíz cuadrada de menos 4, es un número imaginario, no se va a graficar en el campo de los reales. Por eso no abarca esta expresión. La raíz cuadrada tiene esa característica, tiene esta forma o esta expresión. Entonces, vamos a manejarlo, vamos a regresar al pizarrón para continuar platicando un poquito más. Y después vemos un video más donde vemos la expresión de las asíntotas aquí en GeoGebra.